La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Hoy jueves, cuarta semana de Cuaresma del ciclo 2 de las lecturas feriales, de las lecturas de cada día. Vamos a dejar atrás los profetas. Recordamos que el lunes Isaías, tercer Isaías, martes Ezequiel, miércoles Isaías, pero segundo Isaías. Hoy la liturgia nos presenta en la primera lectura un texto del Éxodo, capítulo 32, versículos 7 al 14. Llama la atención, recordemos que la temática es esta semana de alégrense, laetare, y hoy parecería como que hay una pequeña nubecita en nuestros cielo despejado, como que empezamos a caminar a la orilla del oasis de esta semana en medio de la Cuaresma y empezamos a ver que no todo es miel sobre hojuelas, que a veces también hay situaciones que la alegría no debe llevarnos a obviar o a descuidar. Describe la reacción de Dios ante la traición del pueblo de Israel cuando, mientras Dios dialoga con Moisés en la montaña, en el Horeb, para transmitirle la ley, la Torá, este arte del buen vivir. El pueblo, cansado, desesperado, porque sus tiempos no son los de Dios y creen que a lo mejor ya se murió Moisés, ¿qué está pasando? Se construyen su becerro de oro. Y vamos a escuchar ahora el diálogo de Dios con Moisés. Y después vamos a tratar de explicar el sentido de algunas de las cosas que vemos en este texto, que desde luego que su mensaje también es de esperanza. Son los versículos 7 al 14 del capítulo 32 del Éxodo. En aquellos días dijo el Señor a Moisés: Anda, baja del monte, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha pervertido. No tardaron en desviarse del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal, se han postrado ante él y le han ofrecido sacrificios. Y le han dicho: Este es tu Dios, Israel, es el que te sacó de Egipto. El Señor le dijo también a Moisés: Veo que este es un pueblo de cabeza dura. Deja que mi ira se encienda contra ellos hasta consumirlos. De ti, en cambio, haré un gran pueblo. Moisés trató de aplacar al Señor su Dios, diciéndole: ¿Por qué ha de encenderse tu ira, Señor, contra este pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder y vigorosa mano? ¿Vas a dejar que digan los egipcios: los sacó con malas intenciones para hacerlos morir en las montañas y borrarlos de la superficie de la tierra? Apaga el ardor de tu ira, renuncia al mal con que has amenazado a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo, diciendo: multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo, y les daré en posesión perpetua toda la tierra que les he prometido. Y el Señor renunció al castigo con que había amenazado a su pueblo. Palabra de Dios. Bien. Texto del Éxodo, de este tiempo que el pueblo de Israel está caminando por el desierto. Todavía no era claro que se iban a quedar por tanto tiempo, los 40 años que eventualmente significó este deambular de Israel por el desierto, y que fueron consecuencia precisamente de esta infidelidad y otras infidelidades, ¿no? De los berrinches, caprichos, reacciones del pueblo de Israel en contra de Dios. Yo les decía al inicio de este podcast que lo que pasó fue que el pueblo tenía, pues digamos que sus propias expectativas, ¿no? Su tiempo. El texto nos transmite que Moisés sube a la montaña. En esa montaña donde pues hay una especie de teofanía impresionante, es decir, de manifestación de Dios, eso es teofanía. Rayos, truenos, humo, fuego. Y el pueblo está a la base de la montaña muerto de pánico. De hecho, le dicen a Moisés: no queremos acercarnos a eso, tenemos mucho miedo. Tú ve y dialoga con Dios. Bueno, desde luego que todo esto es una imaginería, podemos decir, en el buen sentido de la palabra. Es una transmisión de algo que pasó y se le compartió al pueblo, pero que a veces deja oculto lo profundo que se dio en ese momento de la historia del pueblo de Israel, y que podemos decir que es un momento de la historia de la humanidad, ¿no? Si hay alguien a quien se le debe la
fe yavista, ya lo hemos comentado en otros de nuestros podcasts, es Moisés. Moisés es el fundador de la religión yavista. Desde luego que están las figuras de Abraham, de Isaac, de Jacob, figuras de claroscuros, no eran perfectos, no eran etcétera, tenían también sus fragilidades, pero son sumamente legendarios, ¿no? Los relatos de la vida de estos tres primeros patriarcas, de sus familias, pues se pierden en la historia, es prácticamente imposible el poder rescatarlas. Sí es más rescatable desde una perspectiva inclusive de la historia de la religión y de la fenomenología de la religión, y podríamos decir de la historia de la espiritualidad, la figura de Moisés. Y la experiencia fundante central de Moisés, el encuentro con la zarza ardiente, es decir, la experiencia mística de haberse encontrado con aquel que sostiene todo lo que existe, que cuando le pregunta a Moisés su nombre, le contesta con el verbo ser o existir. ¿Cómo te llamas?, le dice Moisés. Y Dios no le contesta con un nombre, le contesta con un verbo. Es decir, reafirma en la conciencia de Moisés que Dios no es definible, es decir, no se le puede poner fin, y que Dios es la fuente de todo lo que existe. Tan es así que el símbolo que acompaña ese encuentro de Moisés con la zarza ardiente es que algo que desaparecería muy rápido, como es un matorral seco quemándose, no se consume. Bien. Luego sigue este tiempo de Moisés, ya después de la salida de Egipto, de Moisés en la montaña con Dios, hablando cara a cara, dice el texto. Y Dios le va transmitiendo esta sabiduría, no solamente en el sentido de un código de conducta, que eventualmente es como se empobrece, sino como una mistagogía. Moisés está siendo enseñado por Dios. El pueblo, por su parte, se cansa, ¿no? ¿Qué está haciendo A lo mejor ya hasta se murió y nosotros aquí, en medio de esta escena tan dramática, tan preocupante, se sentían solos, se sentían abandonadas. Y entonces le piden a Aarón que fabrique esta figura, o Aarón le sugiere construir esta figura. Recordemos que Aarón es el segundo de a bordo de Moisés, él también se estaría preocupando, habrá dicho en cualquier momento que hay una insurrección, me matan a mí y sabe Dios qué va a pasar, ¿no? Transige y les fabrica este ídolo. ¿Cuántos símbolos importantes hay detrás de esta lectura? No nos va a alcanzar el tiempo para profundizarlas, voy a tratar de retomar algunos en el podcast de mañana, pero sí quiero subrayar algo que me parece muy interesante. Vemos que Moisés parecería la persona buena de esta escena, ¿no? Porque Dios, cuando se entera de lo que están haciendo, va con Moisés, le acusa a su gente, inclusive le dice, este pueblo que sacaste de Egipto, como que Dios se lava las manos, tú, Moisés, este pueblo que sacaste de Egipto, es un pueblo de cabeza dura, etcétera, lo voy a matar, lo voy a destruir, y tú que sí me caes bien, voy a crear un nuevo pueblo de ti. Moisés le contesta a Dios, parece que tiene mejor carácter que Dios. Le dice, ¿por qué se va a encerar tu ira, Señor, contra este pueblo que tú sacaste de Egipto, ¿no? Con gran poder y vigorosa mano? Qué curioso, ¿no? Dios que le avienta la bolita a Moisés y parece que Moisés le dice a Dios, no, espérame tantito, tú lo sacaste, es tu pueblo. Vamos a dejarlo hasta aquí, retomamos mañana el podcast porque este elemento es bien importante y particularmente importante para esta semana de la Etare. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por radioiberoleon.com, a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify. Esta es una producción de Radio Ibero León en colaboración con el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara.